la agenda de ahora, este, es la siguiente, ¿no? Primero recuerden que la tarea vence el 25 de noviembre, ¿verdad? La tarea 5, pendientes de eso, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda de la tarea, este, pueden hacérmela saber, ¿no? Recuerden que si ya se cierra la plataforma ya no hay prórroga, ¿no? También la prueba ordinaria 2 es el 17 de noviembre de 10 a 12, ¿verdad? La prueba diferida es del 2, la prueba diferida 2, perdón, es el 23 de noviembre de 1 a 3 y la de suficiencia es el 1 de diciembre de 8 a 10. Entonces, lo que vamos a ver ahora son ejercicios de integrales utilizando el método de sustitución, método de integración por partes y algunos ejemplos de aplicación. Entonces, vamos a ver antes algunos ejemplos de sustitución para que vayan acomodándose a los ejercicios y luego pasar directamente a los ejercicios de la agenda, ¿no? Cualquier duda que tengan me la hacen saber, yo con gusto se las aclaro, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que observen cómo utilizamos el método de sustitución. Entonces, permítanme, bueno, vamos a tener el primer ejemplo, ¿verdad? Utilizando el método de sustitución. La integral de 2x más 1 2x más 1 de e a la x cuadrado más x más 10 diferencial de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para utilizar la sustitución? Bueno, hacemos lo siguiente, ¿verdad? Recuerden que para utilizar la sustitución, lo que nosotros hacemos es observamos si dentro del ejercicio de integración está la función y pudiese estar su derivada, ¿verdad? Entonces, tomemos lo siguiente, ¿no? Hagamos que lo que está aquí sea u. Entonces, si u es igual a x cuadrado más x más 10, su derivada sería 2x más 1 diferencial de x, ¿verdad? Entonces, observen que aquí es donde viene el paso de sustitución. ¿Quién era x cuadrado más x más 10? Eso era e a la u, ¿verdad? Y entonces, ¿quién era esto unido con el diferencial?
Eso era la derivada de u. Entonces, observen que tenemos nuestra integral compleja y la convertimos en una integral, la cual es bien sencilla, ¿no? Porque recuerden que ¿cuál es la integral de la exponencial simple? La integral es ella misma, ¿no? Es e a la u más una constante de integración. Entonces, ¿pero quién era u? U era x cuadrado más x más 10 más la constante de integración. Entonces ahí tenemos una integral por sustitución. Vamos con otro ejemplo, ¿verdad? Por el momento ustedes observan que sí está, no está tan difícil, ¿verdad? Se observa que es bien sencillo. Entonces, vamos con otro ejemplo de integral por sustitución. Observen la siguiente, ¿no? Tenemos esta integral. La integral de logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Entonces observen cosas importantes, ¿verdad? O detalles. Siempre que van a integrar, observen que esté en el término de los diferenciales, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la sustitución sobre la forma más difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la función o lo más difícil es logaritmo natural de x, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tomamos esta? Bueno, porque observen que si nosotros derivamos logaritmo natural de x, nos queda 1 sobre x, diferencial de x. Y en efecto otra vez hacemos la idea, ¿verdad? Aquí está esto de acá, está la función original y está su derivada, ¿verdad? Entonces, ¿quién es u? O es logaritmo natural de x. ¿Y quién es du? Es 1 sobre x. Esto es du. Entonces, la idea es, bueno, ya teníamos esta derivada y la convertimos a algo bien sencillo, ¿no? Entonces, la idea es, permítanme.
Vale, entonces ya tenemos, después de obtener esto, tenemos una integral sencilla y lo que hacemos es, ¿cuál es la integral de esta función? Entonces, recuerden que solo es sumarle 1 al exponente y dividirlo en eso que lo hemos sumado, ¿no? Más la constante de integración. Entonces, u cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Pero ¿quién era u? U era el logaritmo natural de x. Entonces, esa sería la idea de resolver otra n. Otro ejemplo de integración por sustitución. Observen que la clave de esto es identificar eh, si está la función y su derivada, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer varios ejemplos para que ya tengan ahí como una idea de qué es lo que, cómo puede verse cada una de los diferentes casos, ¿no? Para poder aplicarlo, la sustitución en la técnica de integración, ¿no? Vamos con la siguiente. Déjenme ver otro ejemplo que puede ayudarles en ese caso. Observen esto. La integral de t sobre 100 de raíz cuadrada de 36 menos t al cuadrado diferencial de t. Entonces observen lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar como u lo que está dentro del radical y decimos que la derivada de u es negativo 2t diferencial de t. Recuerden que nosotros andamos buscando cómo hacer la sustitución dentro de esta función, ¿verdad? Dentro de toda esta. Entonces la reescribimos. Sacamos como constante el 100 y observamos que tenemos t raíz de 36 menos t cuadrado diferencial de t. Entonces observen, ya tengo esta parte de acá, pero ¿qué hago con t diferencial de t? Bueno, despejo acá y divido entre negativo 2 entre negativo 2 ambos lados y me queda negativo de u sobre 2 igual a t diferencial de t. Entonces tomo esta sustitución y observen que esto es lo que voy a sustituir en mi expresión, ¿no? Entonces sustituyo y me queda 1 sobre 100 integral de
un medio de raíz de u por diferencial de u. Entonces, reescribiendo, observen que saco esta constante para integrar esto y esto lo reescribo como igual a un medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre, hago la multiplicación directa y de la integral de u a la 1 medio por du. Luego aplico la integración y 1 medio más 1 es 3 medios, ¿verdad? Entonces me queda u a la 3 medios sobre 3 medios, 1 sobre 200 más la constante, ¿verdad? Entonces, observemos que hago mi sustitución, que me quedó 1 sobre 200 por 2 tercios multiplicado por u a la 3 medios más c. Entonces simplifico, me quedan 100 y regreso a la variable en términos de t, ¿no? Entonces me queda 1 sobre 300, ¿verdad? Multiplico este 100 por 3 de la sustitución que habíamos hecho, 36 menos t cuadrado. A la 3 medios más la constante de integración. Entonces, si ustedes observan, es de una manera bien sencilla, ¿verdad? Solo el cuidado que deben de tener es quién, a quién hacer la sustitución para no perderse, ¿no? Entonces, hasta ahí todo va bien. ¿O tienen alguna duda con sustitución? Por el momento todo bien, se va Bueno, entendiendo. bueno, si quieren les hago más ejercicios de sustitución o con eso están. Haga algo otro más, por favor, que así tal vez entendemos un poquito más. Bueno, ok, ya ahorita. Déjenme revisar. Bueno, un momento, vamos a ver aquí.
Vamos a tomar este con sustitución. Vamos a tomar este integral la integral de x al cuadrado de seno de x cubo más 4. Bueno, entonces para este ejercicio observen lo siguiente, ¿no? Que tomamos como el argumento de la función trigonométrica y luego hacemos otra vez el procedimiento, ¿no? Entonces si tomamos como este x al cubo más 4, entonces la derivada de u es 3x cuadrado diferencial de x, ¿verdad? Entonces observen que ya después se hace de una manera bien como bien sencilla, ¿no? Entonces observen que al sustituir, ¿qué tenemos? X cuadrado de x, ¿verdad? Entonces este 3 lo mandamos a dividir y nos queda de u sobre 3 igual a x cuadrado diferencial de x. Entonces observamos que haciendo la sustitución, seno de u por du sobre 3. Entonces sacamos la constante 1/3, seno de u de u. Entonces hacemos el proceso de integración, ¿no? ¿Cuál es la integral del seno? Entonces la integral del seno es menos coseno, ¿verdad? Entonces, al integrar menos coseno de u más la constante, pero ¿quién era u? Entonces menos 1/3 coseno de x al cubo más 4 más la constante. Y tenemos otro ejemplo de integración por sustitución. Vamos a ver otro ejemplo para ver qué otro tipo de integrales podemos tener. Vamos a ver. ¿Qué otro puede aparecerle?
A ver. Observemos este de acá. La integral de seno de 3x sobre raíz cúbica de 1 más 3 coseno de 3x. Diferencial de x, ¿verdad? Déjenme escribirlo ahí. Bueno, entonces vamos de nuevo verificando a quién vamos a hacer u. Hacemos u por parte del denominador, 1 más 3 coseno de 3x. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada de 3 coseno de 3x es 9 coseno, perdón, 9 seno ya me estaba equivocando aquí, 9 negativo seno de 3x diferencial de x. Entonces observen que exactamente, si reescribimos bien de nuevo, ¿qué nos estorba? Bueno, nos estorba esto, negativo 9, y nos queda seno de 3x de x. Observen que esto es exactamente lo que tenemos acá. Entonces hacemos la sustitución. Entonces, esta es la integral de quién? De 1 sobre raíz cúbica de u por el diferencial de u sobre negativo 9. Sacamos la constante de la integral que nos queda y subimos este exponente, ¿verdad? Entonces u a la menos un tercio por du. Entonces negativo un tercio más 1 es 2 tercios, ¿verdad? Entonces tenemos un noveno por u a la un tercio más 1 más la constante de integración. Hacemos la suma. Entonces un tercio más 1 serían 2 tercios.
y hacemos otra vez la sustitución hacia atrás de quien era u, y estos 2 tercios al sacarlo a multiplicar nos queda 3 medios y nos queda así, negativo 1 noveno por 3 medios de 1 más coseno de 3x a la 2 tercios más la constante de integración. Simplificamos estos términos y me quedo 3 medios de 1 más coseno de 3x elevado a la 2 tercios más c. Entonces de esa manera hemos integrado esta función que se me daba un poco difícil, y observen que al final, si escogemos una sustitución adecuada, no la encontraríamos de una manera tan dificultosa, ¿no? Entonces, no tan difícil, perdón. Entonces esa es la idea de las integrales por sustitución. Vamos a verlo ahora el siguiente tema, ¿no? Para luego pasar a los ejercicios de la agenda. Vale, entonces ¿qué pasó, Zulema? Dime. Vale, entonces esa es la integración por sustitución. Acá hay otros ejemplos. Observen que en el libro de texto y en el material de apoyo hay ejercicios resueltos y pueden repasarlos, ¿no? Si tienen alguna duda o algún paso que no entendieron, ustedes me pueden hacer saber y yo con gusto les refresco ahí. Entonces vamos a ver el siguiente tema, que es integración por partes. Déjenme buscarlo acá. Vamos a ver. Vale. El método de integración por parte, ¿verdad? En este método hace lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen dos funciones de tal manera que no pueden aplicar sustitución, no pueden aplicar las técnicas de integración usuales, entonces la integración por parte tienen una idea de que divide dos funciones y escoge una función en términos de derivada y escoge la función en términos de la
como función original, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hace, no? Entonces, imagínense nosotros tenemos, observen aquí, esta sería la fórmula, ¿no? Si tenemos una función en términos de f de x, y si tenemos otra función en términos de g de x, entonces una de ellas la tomamos a la función original y otra como su derivada y aplicamos la primera por la integral de la segunda menos la integral de la segunda por la derivada de la primera. Entonces hay unas técnicas, hay unos trucos, ¿no? que puede que funcionan la mayoría de veces en estas integrales. Entonces vamos a observar que la idea es que teniendo un ejemplo, bueno, de esta manera, para que lo vean ya de una forma más explícita, ¿no? Por si en la fórmula se les hace un poco difícil. Entonces, observen que cuando vamos a hacer la integración por partes, la fórmula era la integral de u por dv de v es igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces, observen lo siguiente. Vamos a identificar quién va a ser u, quién va a ser dv de estas dos funciones. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, tomamos como la parte más difícil el dv, este de acá, y tomamos como la parte sencilla el u. Entonces, lo que hacemos, u otra forma de pensarlo, ¿no? También pueden hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos cierta, lo voy a escribir aquí para que sea más fácil, la integral de 3x seno de x, 3x seno de x diferencial de x. Entonces la fórmula que nosotros vamos a completar es la siguiente: la integral de u por dv va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces esta es la fórmula de integral por partes, y observemos lo siguiente. Vamos a tener esta idea, ¿no? Late. Entonces, ¿qué es lo que hace esa idea? Bueno, tenemos L va a ser para logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? La primera que yo encuentre en este orden lo voy a hacer u, y lo siguiente que encuentre va a ser dv. Entonces, observen, si yo tengo una función que tiene alguna logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial, entonces, ¿quién aparece primero en esta función? Una algebraica, primero van las algebraicas. Entonces, esto es una algebraica y esto lo va a ser u.
Entonces, luego viene y aparece una trigonométrica, que está después de la algebraica. Entonces, ese va a ser mi D. Entonces, observen que la fórmula me pide U por V menos V por DU. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar V, ¿verdad? ¿Y cómo encuentro V? Integro esta de aquí. ¿Y cómo encuentro DU? Derivo, ¿verdad? Y entonces V va a ser igual. La integral del seno es menos coseno, ¿verdad? Entonces observen que tengo ya V de V, U y de U. Entonces sustituyo en la fórmula de integración por partes U por V. U por V. Entonces menos 3x coseno de x menos la integral de v por du. Entonces v por du, que sería menos coseno de x por 3 diferencial de x. Ya reescribiéndolo, menos 3x coseno de x, saco el menos y el 3, menos 3, me quedaría más, integral de coseno de x, perdón. Entonces, ¿cuál es la integral del coseno? Es seno, ¿verdad? Entonces me queda menos 3x coseno de x más 3 seno de x más la constante de integración, ¿verdad? Y entonces de esa forma hemos encontrado la solución a la siguiente integral utilizando integración por partes, ¿no? Entonces observen que es sencillo, la única idea es observen bien a quién van a hacer U y de U, ¿verdad? Para que no se vayan a enredar y se les haría un problema mucho más difícil, ¿no? Entonces, esa es la idea para integrar por partes, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio, integración por partes. Bueno, vamos a ver aquí. Perdón, que no he visto los mensajes. Con integral definida. Vale. Ok, ya les hago con integral definida. No se preocupen. Si quieren, vamos a buscar aquí integrales definidas. Vamos a ver. Integral definida.
Vamos a ver, vamos a ver. Va, ya encontré uno acá. Vamos a hacer uno de sustitución primero y luego uno de por parte. La integral de e a 10, que ese sí está de 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial de x, ¿verdad? Entonces, primero identificamos quién es u. Observen que u vamos a hacerlo logaritmo natural de x. U es igual al logaritmo natural de x y su derivada es 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, diferencial de x. Sustituimos acá. Pueden hacerlo de dos maneras, ¿no? Primero derivamos y luego al final evaluamos en los límites. Perdón, primero integramos y luego al final evaluamos en los límites. Para que observen que es un poco más sencillo, o vamos arrastrando los límites. Pero si hacen la sustitución, tienen que hacer la sustitución en límites. Entonces, observen lo siguiente, ¿verdad? Podemos llevarlo de esta manera. Hacemos 1 sobre u, ¿verdad? Por el diferencial de u. Entonces, si quieren, lo trabajamos como una indefinida y después vamos a trabajarlo con una integral definida. Entonces, ¿quién es esto? La integral de esto es logaritmo natural de u. Lo regresamos a la variable original, me queda logaritmo natural de x, ¿verdad? Evaluado de e a 10. Entonces, cuando ya regresamos, lo regresamos en los límites en su variable original, le regresamos los límites. Entonces luego aplicamos el teorema fundamental del cálculo y nos queda que el logaritmo natural del logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de e, ¿verdad? Entonces, esto es igual al logaritmo natural de 10 menos 1. Y ahí hacen el cálculo, ya les da el valor de la integral. Entonces lo pueden hacer así o pueden hacerlo de esta otra forma, ¿no? Si nosotros teníamos, observen que nos queda esta integral, ¿verdad? Esta de acá. Entonces la integral de a 10 del logaritmo natural de u, perdón, de 1 sobre u, de u. Entonces lo mantienen así, hacen la integración, nos queda el logaritmo natural de u evaluado de a 10. Y otra vez hacen el paso, ¿no? ¿Quién era u? Era el logaritmo natural de x evaluado de e a 10. Entonces, el límite por teorema fundamental del cálculo, el límite superior
menos el límite inferior, ¿verdad? Y otra vez logaritmo natural de logaritmo natural de 10 menos 1. Y aquí resuelven los cálculos. Entonces, ¿tienen duda con eso o está bien así? Entonces, si ustedes observan, es bien sencillo, ¿no? Solo es de tener cuidado cómo están en lo de los límites. Vamos a tomar otro. Déjenme ver aquí. Vamos a ver. Mm, Vamos a ver. Bueno, vamos a observar los de la tutoría para que ya tengan una idea más amplia, ¿no? Ah, no, pero les voy a explicar dos ejercicios más de integración por partes. Para que aprendan a identificar quién es U y quién es de V, ¿no? Entonces, pero sí les quedó claro el de las integrales definidas. Si solo es tener el límite bien presente, ¿no? Vamos a, este es por parte, ¿verdad? X por logaritmo natural de X evaluado de 1 a 2. Entonces este es por partes. ¿Cuál es la función? La fórmula de U por dv es igual a U por v menos la integral de v por dv, ¿verdad? Y otra vez utilizamos lat. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Observamos la función y en este orden la primera que aparezca va a ser U y si la observamos la segunda va a ser de v. Entonces, observen lo siguiente, ¿verdad? ¿Quién? Les dije que esta era logarítmica, esta era algebraica, esta era trigonométrica, esta era exponencial, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser U? U es primero las logarítmicas, ¿verdad? Entonces hacemos U igual y de V la algebraica, ¿verdad? ¿Por qué? Observen, primero aparece la logarítmica, ¿verdad? Y luego la algebraica. Entonces, si respetan ese orden, siempre se les va a facilitar hacerlo, la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver. Derivamos U es igual a 1 sobre X, diferencial de X, e integramos esta, ¿verdad? V
ponerlo así para que lo vean. Perdón, aquí. Entonces v es igual a 1/2 de x. Ahora sustituyendo en la fórmula los valores, ¿no? ¿Cuáles son? U por v menos v por dv, ¿verdad? Entonces u por v es logaritmo natural medio de x por logaritmo natural de x menos la integral de v por du. ¿Pero quién era du? Era todo esto. Entonces 1 sobre x diferencial de x. Lo simplifiquemos, ¿verdad? Esta x se va con esta x y nos queda evaluado, perdón, aquí de 1 a 2, ¿verdad? Entonces nos queda x logaritmo natural de x sobre 2 menos la integral de esta de acá, que solo sería de x, del 1/2. Entonces hacemos el paso de integración, ¿no? X logaritmo natural de x sobre 2 menos la integral de dx es x sobre 2, todo esto evaluado en los límites, ¿no? De 1 a 2. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, otra vez, sustituimos la x por el 2 en el límite superior menos el límite inferior. 1, logaritmo natural de 1 sobre 2 menos 1/2. Y simplificamos, ¿verdad? Entonces, este 2 se va con este y este. El logaritmo natural de 1 es 0. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda que el logaritmo natural de 2 menos 1 menos 1/2, ¿verdad? Que es 2. Y entonces hacemos esta suma, que nos queda el logaritmo natural de 2 menos 1/2. Y esa es la solución para una integral por partes definida. Entonces observen que es fácil siempre y cuando ustedes como que sepan escoger eh, de manera bien exacta, ¿no? Quién va a ser el u y quién es el diferencial de u. La idea es que ustedes se auxilien de esta idea de acá. Voy a poner así signos de admiración, ¿no? Para que ustedes sepan escoger. Si ven que hice primero, observé aquí, ¿verdad?
mi función es x logaritmo natural de x. Entonces, en el orden, la primera que encuentre hago u y la segunda hago dv. Entonces, ¿quién es la primera que mi función a integrar tiene algo de logaritmo? Sí, ¿verdad? Entonces, como es la primera que encuentro, hago logaritmo natural u. Entonces, luego que hay, bueno, la que sobre es dv. Y observen que de esa manera me queda bien sencilla. No me queda tan difícil de integrar y todo eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los ejercicios de la agenda para que observen que no están tan así como creen, ¿no? Uy, que es súper difícil, ¿no? Va, entonces vamos con el primero, ¿no? Vamos con la siguiente integral, ¿no? Entonces tenemos esta integral, la integral de raíz de x menos b sobre raíz de x diferencial de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, observen, b es cualquier constante, ¿verdad? No se vayan a preocupar por eso. Entonces, podemos hacemos u, la parte del numerador. Entonces, al derivarlo, nos queda esto de aquí, ¿verdad? Entonces, la derivada de raíz de x es un medio de x a la menos un medio, ¿verdad? Entonces, observen que como está negativo, es como que si nosotros tuviésemos ese de u como, aquí vamos a mandar ya el 2 a multiplicar, ¿verdad? Entonces, es como que nosotros tengamos lo siguiente, de x sobre raíz de x. Pero observen quién era esto. Es esto de acá, ¿verdad? Entonces, sustituyo u y dos veces de u, saco el 2 de constante y entonces integro, la integral de u es u cuadrado sobre 2, simplifico, me queda u cuadrado más la constante de integración. Y de esa manera yo resuelvo un ejercicio por sustitución y observen que ese ejercicio es bien hecho de manera general, ¿verdad? Entonces, ese es como la idea general, ¿no? Entonces, si observen que sí está sencillo, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Este se parece al que habíamos resuelto anteriormente, ¿no? Tenemos esa integral. Entonces, hacemos u, el denominador, lo que está dentro de la raíz. Si ustedes observan, siempre lo que hacemos es la parte más difícil, ¿verdad? Lo que nosotros no hayamos cómo resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, hagamos 1 menos 2 seno cuadrado de t, ¿no? Y observen que
que podemos trabajar con esto. Entonces lo sustituimos y al derivarlo nos queda esta forma. Y observen que esta forma es la misma del numerador, ¿verdad? Entonces la única diferencia es que dividimos entre 4 ambos lados para simplificar, ¿no?, la expresión. Entonces sustituimos, ¿verdad? Y nos quedó esto. U es la parte de abajo. El diferencial de U sobre 4 es la de arriba. Entonces sacamos el 3/4 negativo. Y observen que tenemos la siguiente integral, ¿verdad? Entonces, al hacer el paso de integración, ¿qué nos queda? Bueno, hacemos extremos por extremos y medios por medios. Y recuerden, U a la menos un medio más 1 menos un medio más 1. Entonces esto es U a la 1 medio sobre 1 medio, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos acá. Y observen que al hacer la sustitución tenemos que lo siguiente, ¿no? Entonces, haciéndola, nos queda 1 menos seno cuadrado, ¿verdad?, que era U, y luego a 1 medio, más C, y el negativo 3 medios que está ahí. Entonces, observen que es de manera bien, bien sencilla, encontramos esa derivada, perdón, esa integral. Entonces, vamos a observar uno de integración por partes. Tenemos varios aquí. Entonces, para que ya les quede más claro lo de integrar por partes y ya puedan resolver varios ejercicios. Entonces, vamos con lo siguiente. Tenemos la siguiente integral, ¿verdad? X cuadrado e a la negativo 3x. Entonces vamos a seleccionar U y dv ocupando el método por partes y con el artificio de la palabra hilate, ¿verdad? Ahora ya agregamos inversa. Entonces, ahora observemos qué función aparece primero. Primero logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, la algebraica aparece primero, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que U va a ser x cuadrado y dv a las 3x. Entonces,
completamos para la fórmula. Recuerden que la fórmula es la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral perdón por este signo, me está saliendo bien chueco, menos la integral de v por du. Entonces, encontremos lo que nos hace falta, ¿no? V y du. Entonces, de u derivamos u y nos queda de esta forma. La derivada de u igual a la x cuadrado, nos queda diferencial de u por 2x de x, ¿verdad? Y la integral de v, que nos queda e a la menos 3x, al integral nos queda negativo 1/3 de e a la menos 3x. Entonces sustituyamos en la fórmula, ¿verdad? U por v menos la integral de v por du. Entonces observen que a esta integral, ¿qué sucedió? Otra vez se nos convierte en otra integración por parte. Entonces tomamos solo esta integral, solo esta, ojo, ¿verdad? A esta no la tocamos hasta el final, solo tomamos esta, le aplicamos otra vez el criterio por partes y otra vez, ¿verdad? Utilizamos hilate entonces otra vez algebraica le hacemos u porque aparece primero y por último la exponencial. Entonces u es 2x, de v es a la menos 3x, de u es 2 al derivar 2x, ¿verdad? Y al integrar es a la menos 3x, otra vez obtenemos esto. Y observen que al sustituir en la fórmula u por v menos la integral de v por du, y sustituimos, ¿verdad? Entonces esta parte de aquí es la anterior, ¿verdad? La que habíamos calculado antes. Esta de aquí es la de la nueva integral por partes, que corresponde a esta expresión. Entonces, ya aquí observen que al hacer la segunda integración por partes, ya se nos convierte en una integración de una función exponencial sencilla, ¿no? Entonces, al integrar nos queda todo esto. Y así obtenemos la integral de esta expresión. ¿Qué es lo que hacemos? No, primero, identificamos quién va a ser u y quién va a ser v. Luego, sustituimos, ¿verdad? Y observamos que cuando llegamos a este punto, nos queda otra integral por parte. Lo hacemos hasta obtener una integral más sencilla, como en este caso. Y sustituimos, ¿verdad? Y encontramos la solución. Entonces, ven que no está tan difícil, ¿no? Solo es aplicar la integración por partes y ver si así resuelve de primera mano lo que estamos haciendo. Si no, volvemos a aplicar la integración por partes hasta resolver nuestro problema, ¿no?
Vamos con el siguiente ejemplo para ver cómo aplicar otra técnica de integración por partes. A ver qué nos funciona. Bueno, entonces tenemos la siguiente. La integral de x cuadrado logaritmo natural de 2x, ¿verdad? Otra vez hacemos ilate y observemos, ¿verdad? Que ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero es logarítmica. Entonces, en este caso, u va a ser esta de acá. Y algebraica, que va a ser diferencial de v. Entonces, otra vez, ¿verdad? U, la logarítmica de vx cuadrado. Entonces hacemos la derivada de u, luego integramos de v, y que nos queda ahora sustituir en la fórmula de integración por partes, ¿verdad? ¿Cuál era la fórmula? Era otra vez u por dv va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces, u por v, logaritmo natural de 2x por x cubo sobre 3, acá, menos la integral de v por du. Entonces observen que simplificando tenemos lo siguiente, porque nos quedaría de esta forma, ¿no? V por du sería x al cubo sobre 3 por 1 sobre x. Entonces al simplificar nos queda esto de aquí. Luego integramos y ya nos queda x al cubo sobre 9 y ese sería el valor del integral, ¿no? Observen que pues si nos salió de manera bien sencilla, pero siempre y cuando ustedes recuerden esa idea de ilate y seleccionar bien su u y dv. Vamos con el siguiente. Entonces el siguiente es pruebe que se cumple la igualdad utilizando integración por partes, ¿verdad? Entonces hagamos lo siguiente, ¿no? Otra vez, ¿qué hacemos? Hilate, ¿verdad? Hasta que aprendan a manejarlo bien. Entonces, observemos aquí. Primero es
las algebraicas. Entonces esa va a ser mi U. Y las trigonométricas van a ser mi DU. Entonces escojo mis dos funciones. Entonces yo tengo que llegar a que tomo esto, aplico integración por parte y se va a convertir en esta expresión. Esa es la idea. Tomo eso, se convierte en esa expresión. Entonces hago lo siguiente, ¿verdad? Derivo, y acá integro, y sustituyo en la fórmula, ¿verdad? U por V, ¿quién es U? X a la N, por V, que es seno de X, menos la integral de V, ¿qué es esto? Por du. ¿Quién era eso? Entonces observemos que de manera bien sencilla hemos obtenido la igualdad solo sustituyendo, ¿no? Entonces, de esa forma hemos comprobado la igualdad de esa función, ¿no? Entonces observen que sí es bien sencillo, ¿no? Es sin complicarse, recuerden. Pero ¿cuál fue la clave? Escoger bien quién va a ser mi U y quién va a ser mi DU. Entonces, si ustedes escogen bien eso, ustedes van a tener eh, una forma más sencilla o un procedimiento más sencillo de llegar a la respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, dibuje la región acotada entre las curvas. Esta de acá menos x cuadrado más 3x y 2x al cubo. Entonces, posteriormente, encontrar el área de la región que la delimita, ¿no? Entonces, graficamos. Recuerden que para graficar, primero hay que hallar sus intersecciones, todas esas propiedades. Entonces, recuerden que la idea de sacar una área entre curvas es encontrar también, primero, si no lo tenemos, los límites de integración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los encontramos? Bueno, igualando las dos funciones. Si igualamos las dos funciones, esos van a ser los puntos donde las funciones tocan, ¿verdad? Y entonces, por acá estaría la otra. Entonces, al igualarlas, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es dejamos a un lado toda la expresión en términos de variables, o al lado izquierdo. Luego reducimos los términos semejantes y nos queda esta idea de acá. Entonces observamos que al factorizar esto es una diferencia de cuadrados y nos quedan tres valores, ¿verdad? ¿Por qué tres valores? Porque hay un polinomio de grado 3 ahí. Entonces, después de eso, los límites donde vamos a integrar son los siguientes, ¿no? Entonces, observen que era aquí, aquí y esta de acá, ¿verdad? Entonces, la otra idea es cómo vamos a describir las funciones. Bueno,
esa idea, háganla bien particular, ¿no? De esta manera. Observen, la función mayor le vamos a restar la función menor en ese intervalo, ¿verdad? Porque observen que aquí la mayor es la azul y la menor es la verde. Y en el segundo es la mayor es la verde y la menor es la azul. Entonces, aquí va a ser, este es g de x, la azul, y la verde es f de x. Entonces observen lo siguiente, ¿no? Entonces, para el intervalo desde menos 2 a 0 es g de x menos f de x. ¿Por qué? Porque g de x es la más alta, ¿no? Entonces g de x, f de x. Lo sustituimos, perdón, lo sustituimos, integramos y evaluamos en los límites y nota que la primer área es 8 unidades cuadradas. Pero recuerden, la idea principal es la mayor, la función mayor menos la función menor. Ahora observen para el otro eje, perdón, para el otro intervalo, ¿no? Entonces, ahora la mayor es f de x y la menor es g de x. Entonces, de 0 a 2 la mayor es f de x menos la menor que es g de x. Sustituimos e integramos y entonces nos dio 8 unidades cuadradas. Para la segunda área, este es área 1 y este es área 2. Hacemos la suma del área y entonces el área total es 16 unidades cuadradas. Ideas principales e importantes, ¿verdad? Recuerden, si vamos primero para encontrar los límites de integración, si no nos los dan, hacemos lo siguiente, ¿no? Igualamos las funciones, observamos a dónde es que se tocan y luego decimos, bueno, el primer intervalo de menos 2 a 0, ¿quién es la mayor? La mayor es g de x o la azul menos la función menor que es la verde. Entonces, para el segundo intervalo, ¿quién es la mayor? La mayor es f de x menos la función menor que es g de x. Sustituimos, encontramos la integral, hacemos la suma de las áreas y de esa manera encontramos esas integrales, o esas áreas. Entonces, esa es la idea de área entre curvas, ¿verdad? De dos funciones. Entonces, ¿hasta ahí quedó claro lo de área entre curvas o todavía tienen alguna duda? Bueno, y para terminar con los ejercicios propuestos de la tutoría, tenemos el siguiente enunciado, ¿no? Un módulo espacial pesa 15 toneladas sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿cuánto trabajo hay que hacer para propulsarlo, perdón, a una altura de 800 millas sobre la superficie terrestre y tomar 4000 millas como radio de la Tierra, ¿verdad? Entonces, tenemos la siguiente idea, ¿no? Dado el dibujo, así como se observa, entonces vamos a plantear ecuaciones, ¿no? Entonces, note que
el peso de un cuerpo varía inversamente con el cuadrado de su distancia al centro de la Tierra. Entonces la fuerza ejercida por la gravedad tiene esta, o viene dada por esta expresión, ¿no? Es donde sea una constante de proporcionalidad. Entonces, y luego como el módulo pesa 15 toneladas, entonces, y el radio de la Tierra es unas 400 millas, sustituimos en la fórmula, ¿no? Encontramos el valor de C y obtenemos lo siguiente, ¿no? El trabajo viene dado por fuerza por distancia, ¿no? Entonces, observamos que, o el trabajo, perdón, es la integral de la fuerza. Entonces, tenemos los límites, integración de 4000 a 4800 de la constante que encontramos. Y observen que, ¿cómo integramos esto? Bueno, es una integral sencilla de una constante. Esta la sacamos, ¿verdad? Va a ser de x sobre x al cuadrado. Entonces, al integrar esto, como que nosotros tengamos x a la menos 2 diferencial de x, ¿verdad? Entonces, al integral nos queda menos la constante esa que teníamos acá sobre x, ¿verdad? Evaluada en los límites. Entonces, al evaluarlos, nos queda lo siguiente, ¿verdad? Y el trabajo que hay que hacer para propulsarlo son 10.000 toneladas, ¿no? Se observen que no es tan difícil, sino que la idea es como que era más trabajo en el planteamiento, ¿no? Ustedes observan la integral, es una integral sencilla, y de esa manera obtenemos el trabajo, ¿no? Entonces, esa ha sido toda la tutoría. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer. Eh, si todo está claro, excelente, ¿no? Me pueden decir ahí cualquier duda que tengan, ¿no? Entonces, si no, pues nos quedamos hasta aquí con la tutoría de introducción al cálculo diferencial.